Bon dia, Jordi. Què tal? Matinador. A ver si se nos van incorporando todos nuestros compañeros, todos nuestros amigos. Sergio, también eres un madrugador. Ya te veo por aquí, Edgar. Te solicito. Esto es llegar y estar preparado ya. Fantástico, Edgar. Muchísimas gracias. Muy Hola, buenas. ¿Qué muy tal? buenas. ¿Cómo estás? Pues, Salud y buenos días. good. Chin, chin. ¿Cómo estás? Bien, Antes de nada, mientras se nos van incorporando todos nuestros amigos, aprovechar y enviar un fortísimo abrazo y una felicitación muy grande a todas las madres que nos sigan, a todas las madres que tengamos y vamos a disfrutar del día, ¿no? Y qué mejor manera de disfrutar que para mí con una de las personas que más sabe del mundo de las cervezas. Te pongo un poco en antecedentes. Esto de los directos nació hace ya un mes y medio, parece que sea hace poco que estemos confinados, pero ya hace un mes y medio que nació este encierro y que casi como tendencia a decir de qué manera podemos tener una excusa para abrir una botella de vino y no sentirnos culpables, empezamos con un grupo de amigos a hacer unas sesiones de directos que ya se han consolidado. Hoy tú eres la entrevista o la charla número 59, es wow. decir, que ya tenemos un recorrido y yo estoy colaborando tanto con Eva como con Ismael con la sesión Bermud de los fines de semana. Hablamos de gastronomía, hablamos de vinos, hablamos de todo lo que tenga que ver con el entorno y qué mejor también que aparte del Bermud hablar de un elemento que tenemos muy a mano que es el mundo de la cerveza. Y como decía al principio, para mí, Edgar, no es por el cariño que te tengo, sino también por el respeto. Creo que eres una de las personas que más sabe de cervezas, que mejor comunica el mundo de la cerveza y que nos puede ayudar mucho hoy a romper todas aquellas líneas, aquellas imágenes de la cerveza simplemente como aquel producto refrescante, como aquel producto hidratante que tomas cuando llegas a un local y puede ser mucho más. Con lo cual, Edgar, muchísimas gracias. Yo sigo con la cultura del vino para que no me riñeses sacando cualquier cerveza, Por si pero acaso. la cultura del vino siempre muy bien, ¿no? Bueno, De entrada, bienvenido. bueno, gracias por la invitación y gracias por esa presentación. Ahora me toca dar la talla. Siempre que me presentan así, ahora me hacéis trabajar. Yo que pensaba que me tomaría la cerveza tranquilo y ahora me va a tocar dar nivel. Aquí, Bueno, aquí. Aquí como buen soldado imperial que marca tu vida, como vemos aquí detrás, seguro que el nivel está más que asegurado. De entrada, bienvenido, ya se van acumulando, se van sumando buenos amigos. Veo entrar gente que tiene ya un conocimiento de lo que es el bagaje, de lo que es el servicio, con lo cual, todo tuyo. ¿Para ti qué es la cerveza? Bueno, para mí siempre ha sido un complemento dentro del restaurante. Cuando tratamos el mundo de las bebidas en el restaurante, en nuestro caso pues en Raco d'Ansés, nos dimos cuenta de que podíamos presumir de una gran carta de vinos, pero que de la misma manera pues le habíamos dado quizás prioridad a los whiskies y a otras bebidas y la cerveza la habíamos dejado quizás como más de lado. Entonces, siempre me ha gustado pensar en la cerveza como algo que genera un complemento para los sommeliers, una herramienta nueva dentro de los maridajes. Sobre todo porque tenemos como esa percepción, a veces falsa, de que una cerveza tiene que chocar con el vino, cuando realmente en el mundo, por ejemplo, de los restaurantes, te puede servir para un sommelier como una técnica diferente de enfocar un maridaje. Como digo, herramientas nuevas, como lo pueden ser otras bebidas, como sea un sake o una hidromiel, y que a veces tenemos tendencia a dejar de lado quizás un poco pues por desconocimiento o porque a veces pensamos que los clientes si nos salimos de los parámetros vitivinícolas no van a entrar a consumir y quizás pues bueno dándole un poquito vamos a decir, de enfoque técnico y dándole un enfoque hacia el maridaje, podemos apoyarnos en la cerveza. Bien, vas muy rápido. Lo del maridaje lo dejaremos para más adelante. Ya Ya has llegaremos. lanzado algún input. Has lanzado un input como es el Racó d'Ansés, que es uno de los locales referencias y que creo, estoy convencido que a ti te marcó mucho tu personalidad. Yo te conocí años cuando todavía tenía hasta flequillo, que estabas prácticamente de stagiaire, que te matriculaste en un curso de sumilleres para intentar aprender y que a día de hoy tengo la suerte de ser compañero tuyo en la docencia. Aquí donde veis a Tony, Tony fue profesor mío, o sea, es que...
y no le hablaba de cervezas. Pero ese perfil y esa evolución de cómo alguien descubre en el mundo de la sumillería que con la cerveza también puede encontrar un canal de comunicación y que te sirva a día de hoy para viajar por España, para viajar, ya no sé, también por el mundo, a explicar que la cerveza es mucho más que aquel casi refresco, aquel refresco de cereal que nos tomamos para hidratar, que vemos campañas, que nos bebemos un vaso bien fresquito y es mucho más, ¿no? Entonces, ¿tú cómo llegas al mundo de la cerveza? Bueno, yo empecé haciendo un poco de colección cervecera en casa, coleccionando algunas botellas de cerveza, digamos, de estilos y cosas curiosas que tomaba fuera de las cervezas, vamos a decir, convencionales que solíamos encontrar en los bares. Toda esta colección empezó a variar en el momento en el que me di cuenta que por los conocimientos que adquiríamos en el curso de sumillería y los conocimientos que adquirías trabajando en un restaurante, pues de alguna manera te acababas acordando de lo que habías tomado, de que eran cervezas distintas, de que los sabores no eran convencionales y que quizás eran cervezas que de alguna manera podemos decir que llamaban la atención. Hay estilos de cerveza pues que son más neutros y los puedes tener en la copa dedicando una conversación con unos amigos, y hay otros estilos de cerveza que te llaman la atención y te dicen, oye, ¿qué estás tomando? Me centro en la copa, igual que pasa en el mundo del vino, ¿no? Hay aquellos vinos en cuanto metes la nariz que te concentras en lo que hay dentro de la copa. Yo no sé Pues si será, Edgar, no sé si será por el conocimiento, porque estamos más acostumbrados. Parece que en el mundo del vino los conceptos y los términos, incluso los estilos, los tengamos muy definidos. En el mundo de la cerveza hay un desconocimiento total. Incluso cuando vas a buscar bibliografía, existen tantos conceptos de qué es la cerveza, de cómo se puede clasificar, de cómo las podemos diferenciar. Si nos pudieses hacer, nada, muy rápidamente, a modo esquemático, los tipos y los conceptos y cómo nacen de la cerveza, sería un placer para las personas que nos siguen. brevemente, para que os hagáis la idea, normalmente en el mundo de las cervezas definimos por tipo de fermentación. Encontraríamos las cervezas de alta fermentación o cervezas de baja fermentación. Encontramos una tercera elaboración que serían las cervezas de fermentación espontánea. En esas tres familias serían las que en el mundo de las cervezas las distribuimos, como digo, pues por esa primera base. Serían como los tres troncos del árbol. Y a partir de ahí, eso se ramifica en diferentes estilos en los cuales depende pues el tipo de cereal que se le añade, el tostado del mismo, los tipos de lúpulo y luego, pues de alguna manera, la historia que acompaña esa cerveza. Subestilos, bueno, estilos y subestilos hay muchísimos, los registras, si alguien quiere buscar, por ejemplo, la información, los encontrará bastante bien aglomerados en una página que se llama BJCP. BJCP es un programa que crea jueces de cerveza, por decirlo de esta manera, y aquí encontraréis mucha información acerca de cada uno de los estilos. Entonces, yo para mí la primera base sería enfocarlo en cuanto a la fermentación se refiere y después a partir de ahí en cuanto a estilos. Yo la verdad es que me especialicé más, ya que venía del mundo de la sumillería, en cuanto a la cata y a cómo llevarla al restaurante, y, por ejemplo, el chef del restaurante, que es Tony, que él se dedica más a la elaboración de cerveza, él se especializó en cómo elaborar. Fantástico. Ahora ha habido un boom ya en los últimos años. Parecía que era el regalo por excelencia de Navidad, ¿no? El kit para poder hacer cerveza en casa. Yo no sé si eso ha sido positivo, si ha democratizado la cerveza o ha hecho mucho daño a la cerveza. Bueno, Porque no queremos pensar lo que ocurriría en el sector del vino si todos pudiésemos hacer vino en casa, ¿no? imagínate. Bueno, Sería un drama. yo creo que más que decir, por ejemplo, a veces que te han abierto una puerta, a veces puedes decir que te han abierto una ventana, ¿no? Que sería como por donde te cuelas y donde consigues hacer nuevos adeptos y seguidores. Al final, pequeños detalles como el de un kit para elaborar en casa te hacen más accesible un mundo que se desconoce, que es el mundo de la cerveza y de los estilos de las cervezas. Si nos planteamos sobre todo, por ejemplo, esto que decías de los estilos de cerveza y de los estilos del vino, que en el vino lo tenemos como mucho más registrado. Yo me he dado cuenta de que quizás ahora el sector cervecero, por juventud, sobre todo de las personas que entran ahora a tomar cervezas, les parece que la cerveza es un único saco, que es el saco de la cerveza. Y aquí cabe todo.
Quizás en el mundo del vino tenemos más asumido esto que comentabas, pues que hay vinos con burbuja, hay los espumosos y vas a encontrar blancos, y vas a encontrar tintos y encuentras vinos de Jerez. Y una persona, por poco que sepa del mundo del vino, te sabe medianamente identificar si lo que le gusta más es el vino blanco o lo que le gusta es el tinto, y aparta esos otros sacos. En cambio, en las cervezas es muy habitual encontrarte un cliente que te dice, a mí no me gusta la cerveza. Ostras, no me he encontrado nunca a un cliente que me diga, a mí no me gusta el vino y lo englobe todo, sino que en el mundo de las cervezas, quizás por ese desconocimiento de que hay tantos estilos, asumimos que cuando no nos gusta una cerveza, no nos gusta ninguna. Y yo creo que aquí sobre todo es faena de los prescriptores, ¿no? De los sommeliers, de hacer probar a la gente estilos diferentes de cerveza para que la gente sepa que hay un paladar para cada uno de nosotros y que puede ser mucho más agradable generar pues esa curiosidad. Genial. ¿Qué estás tomando? Te vi con una cerveza al arrancar. ¿Qué Sí, estás tomando? yo es que soy muy fanático de estos petróleos. Aquí se podrá Sí, ver. sí, sí. ¿Vale? Le he cambiado el aceite a la moto y me lo he guardado aquí. Genial. Y esto se llama Take Five. Estoy tomando un estilo de cerveza que lo veréis aquí, que es una Imperial Stout, ¿vale? Bien. Y esto es un estilo de cerveza que ronda una graduación, en este caso tiene 7 grados de alcohol, que son cervezas mucho más llenas en alcohol, son cervezas más potentes y no la podéis oler, pero más o menos esto denota unos toques de café ahora mismo espectaculares. Genial. Hablemos un poquito de cereal. Para ti, ¿qué grandes familias de cereales podríamos encontrar en el mundo de la cerveza? Bueno, como clásico de los cereales, yo creo que todo el mundo comprende pues la cebada como ese gran cereal, pero sí que es cierto que un cereal por sí solo puede trabajar bien y un cereal con adjuntos, si sabes cómo complementarlo, pues al final es un complemento. En el mundo del vino encontramos pues varios tipos de uva en un mismo vino y encontraremos el que quiera un monovarietal. Pues en el mundo de las cervezas lo que encuentras son cereal como la malta de cebada, pues con diferentes tipos de tostado que te puede aportar colores, pero si más no hay otros cereales que en conjunto pueden crear cosas distintas. Nosotros mismos en el restaurante hace un tiempo hicimos una cerveza que se llamaba SESC 25 aniversario, obviamente para el 25 aniversario, no creo que haga falta decirlo. Sí, somos unos cracks poniendo los nombres a la cerveza. Sí, no hay que complicarse. Sí, no había equipo de marketing, ni dinero, ni tiempo, y bueno. Entonces, en SES 25 aniversario era una cerveza que como adjunto llevaba flor de manzanilla y pimienta de Sichuan. Y esto lo que hacía era que la espuma de la cerveza quedase inexistente. Así que uno de los elaboradores de la cerveza nos recomendó añadir copos de avena. Y el copo de avena nos ayudaba a reforzar la espuma. Entonces, a partir de que aprendes un poco de elaboración, ya te digo, no es mi campo, pero cuando aprendes un poco de elaboración, te das cuenta de que ese equipo, ese tándem, pues nos podía ayudar en nuestro caso. Como digo, cada estilo de cerveza es independiente, cada cervecero sabe lo que tiene que hacer y cada uno de ellos toma sus decisiones acerca de un cereal o de otro. Muy interesante, porque la espuma es uno de los elementos más importantes, ¿no? Aquí No, hay talibanes. La espuma se genera en la fermentación, pero luego también en el servicio. sí, Danos 4 consejos sobre la espuma. mira, un buen valor para que tengáis en cuenta acerca de la espuma es que no solo denota una calidad de la cerveza, sino que denota también esa calidad del servicio, como bien decías. Una cerveza bien tirada tiene una burbuja en la espuma que tiene que ser muy pequeña. Yo ahora la mía, como la tengo parada, no hace espuma, pero voy a intentar generar un poquito de espuma para que la podáis ver y, a ver, Fantástica imagen. vale, entonces, si podéis ver aquí, yo lo voy a intentar acercar y lo voy a intentar explicar. Aquí me han quedado dos tipos de espuma, una que está mejor que la otra. La mejor es esta pequeña de aquí. La burbuja más pequeña, que podéis observar, es una burbuja más compacta, por lo tanto, se aguantará mucho más tiempo. Esta burbuja que ha quedado en la parte de arriba, ¿ves estas burbujas gordas? Sí. Esas burbujas se desharán enseguida porque son tan gruesas que no tienen estabilidad. Y esas burbujas que al inicio se han creado, enseguida desaparecerán. Por lo tanto, una buena cerveza normalmente tiene una espuma más compacta, sobre todo nos lo encontraremos cuando os las sirvan de presión, y esa espuma compacta ayuda a retener los aromas y a que la cerveza no se oxide. La presión, qué gran concepto. ¿Por qué hay lugares que se tira tan bien la cerveza, hablando de tiradores, y lugares donde no hay manera? Yo Menudo. soy,
los que tenemos suerte de viajar, aquí tenemos algún amigo que está en provincias como Granada o incluso como Madrid, que en hay una cultura y hay una forma de expresarse a través del tirador de cerveza y cualquier caña bien tirada te parece formidable. Y en cambio, en zonas como Barcelona, y te cuentan mil historias, la espuma es inexistente y yo no sé si es un tema de presión, si es un tema de agua, o tú aquí nos podrás ayudar un poco. Bueno, yo considero que es un poco esa cultura cervecera y lo que intentamos, pues, vamos a decir, gente que ha apostado por la formación y por intentar entender que una cerveza tiene que estar bien servida. Sí que es cierto que en general, vamos a decir que en España en general se ha valorado siempre de una cerveza que te la sirvan rápido y no que te la sirvan bien. Entonces, con esos términos podemos entender que, bueno, que sí se ha generado pues una diferencia muy grande entre locales donde la sirven bien la cerveza y locales donde, bueno, simplemente te la sirven. Como digo, falta mucha cultura a nivel de poder decidir cuándo está bien servida una cerveza, sobre todo también por parte del consumidor, que es el que a veces también no tiene, no sé si eso pasa también en el concepto del vino, ¿no? Que tiene dudas y por lo tanto no devuelve esa copa de vino o no devuelve esa cerveza cuando no está en condiciones. Asume que quizás el que no sabe es él y cuando encuentras un vino que no está en condiciones, no te atreves a decirle, no, que no está bien, que me lo cambies por otro, ¿no? Y pensará, y el camarero seguro que piensa de mí que soy un listillo. Ismael, sí, perdona, di Sí, sí, justo esto, ¿no? Pues en el mundo de las cervezas lo mismo, ¿no? Si encontrases una cerveza que te llega a la mesa sin ninguna clase de espuma, cuando esa cerveza debería tenerlo, y siempre pongo comillas porque hay cervezas que no generan espuma, pero bueno, no podemos entrar en cada uno de los estilos porque nos sería imposible en un directo, ¿no? Pero intentaremos generalizarlo, ¿no? Pues pongamos el caso de que a alguien le llegue una cerveza sin nada de espuma, deberías devolvérsela a la persona indicada y decirle, oye, esto no está bien servido. Pero quizás, como digo, falta esa culturilla. Genial. Aquí nos preguntaba Ismael que anoche tuvo una noche complicada después del directo con Sorbito Sorbito. Hay un talibán por las noches que hace las horas golfas donde desinhibe y hace una forma muy fácil de llegar al vino y anoche se complicó. Preguntaba si la cerveza iba bien para la resaca. Bueno, mira, te diré lo que decía el cantante de Motorhead. Dice, lo mejor para la resaca es no dejar de beber y no llegar a la resaca, ¿no? Haz de caso, Isma, haz de caso que el día es largo y hasta la noche no te vuelva a tocar un directo, con lo que nos vendrá muy bien. Vamos a acercarnos ya al maridaje, porque claro, incorporar de la forma que lo has hecho tú en un restaurante tradicional, cuna de personas idolatradas por todos, como es nuestro amigo César Cánovas, muy vinculados al mundo del vino, a una gastronomía más clásica, dar ese vuelco y que a día de hoy sea uno de los referentes, yo creo que a nivel nacional, de cultura de cerveza, porque tú aquí has hecho un trabajo que te lo has ganado a pulso, porque todos conocemos las dificultades de los restaurantes familiares, te lo has ganado a pulso, ¿cómo llegas? Poco a poco, incorporando. Sí, bueno, la verdad es que al inicio de la etapa en Racó d'Ansés vamos a poner fechas. Empezamos yo empiezo a trabajar en Racó d'Ansés que en 2008. A día de hoy sigo trabajando en Racó d'Ansés. Así que en 2008 iniciamos una etapa en la que yo acabo de estudiar hostelería en San Ignasi y durante ese curso, esa promoción, estoy estudiando también sumillería contigo y durante ese primer año la verdad, Racó d'Ansés me puso muchas ventajas para poderme cambiar los horarios y poder asistir a clase cuando tenía que asistir a clase y seguir trabajando en el restaurante. Entonces, mi inquietud de las cervezas ya estaba ahí y empezamos a un diálogo con el jefe acerca de cómo incorporar alguna de las cervezas. En esa época, el sommelier en el restaurante, lo conocerás bien porque también es otro de los profesores del curso, era Arnau Marco. Entonces, bueno, me dijo, oye, pues cógete un pequeño espacio de la nevera, dedícalo a las cervezas y vamos a ver qué sale. La premisa era fácil. Tú te encargas de ese trabajo y tú tienes que asumir que eso va a salir y tienes que esforzarte. Nadie te va a ayudar. ¿Limitada a algún momento del maridaje para arrancar, para ir testando o De ya inicio, jugando con algún plato? de inicio no, de inicio simplemente eran 5 cervezas que podían estar en el restaurante y que yo me tenía que encargar de vender. Entonces,
Poco a poco eso fue pues creciendo, la gente pedía novedades cerveceras, yo ya no me podía quedar en 5 cervezas, necesitaba ampliar y eso siempre lo explico como una pelota de nieve de los dibujos animados en la que te encuentras pues luego con una avalancha y a día de hoy hemos acabado con 150 referencias de cerveza en la nevera. Entonces, poco a poco, como digo, eso se va ampliando. El punto de inflexión más grande surge cuando creamos un menú maridajes con el chef y cuando en 2012, si no recuerdo mal, escribimos un libro acerca de cómo hacer maridajes con cerveza, enfocando pequeños conceptos, ayudas sobre todo para la hostelería y recetas puestas por el chef para que la gente pudiese practicar y hacer combinaciones. En ese momento ya nos dimos cuenta de que ahí había un trabajo detrás bastante grande y una, pues vamos a decir, una manera de ejercer desde el mundo de la sumillería. Entonces, es como nuestra manera de mover pues, el sector cervecero. La persona que fabrica tiene que fabricar buena cerveza, pues en mi caso, como sommelier especializado en cervezas, debo intentar potenciar el consumo de cerveza en los restaurantes. Bien, cómo nace el maridaje? ¿Cómo nace la armonía entre plato y cerveza? ¿Cuál es tu hilo conductor? Porque entiendo que tiene que ser algo distinto al del vino. Bueno, de inicio, cuando todo esto empezó, nos funcionábamos de la misma manera. El chef preparaba unos platos y yo buscaba una serie de cervezas, pero sí que era cierto que al principio, con tan poca cerveza, tampoco tenía dónde escoger, no sabía cómo moverme. Y de ahí, de ese inicio, surgió una manera nueva de trabajar con el chef, que es que él diseña platos a través de lo que catamos en una cerveza. Partimos de la base de que hay uno de los productos que ya está acabado, que en nuestro caso es la cerveza, y que el plato está en blanco, está limpio, y en este caso el chef tiene la capacidad de crear sobre nuestras notas de cata. A partir de ahí surgió una manera nueva de elaborar, que era crear platos a medida de las cervezas. Y de ahí luego nos fuimos a otra manera de hacer, que era ser más técnicos y buscar, digamos, 3 pilares fundamentales que nos ayudasen a crear los maridajes. Entonces, yo trabajo con 3 pautas que para mí tienen que estar siempre presentes en los maridajes y son las que nos ayudan con el chef, que sería, en primer lugar, la historia, el por qué hacemos ese maridaje. Digamos, yo tengo que poder contarle al cliente qué va a suceder y cómo hemos llegado a esa conclusión. Eso sería como nuestra prioridad. Después tiene que haber una cosa que llamamos respeto. Respeto entre plato, cerveza y cerveza y plato. Detrás de una gran cerveza existe un gran elaborador y detrás de los platos pues está el chef y por supuesto tiene que verse su trabajo. Por lo tanto, procuramos que la cerveza y el plato interactúen, que pasen cosas, pero ninguno se coma el trabajo del otro. Y por último, una de las cosas que iniciamos también era el concepto de la capacidad de refrescar que tiene la bebida. Si pensamos en por qué ponemos cualquier bebida en mesa, ya sea un vaso de agua o un refresco, y cuando echamos mano de ese refresco, echamos mano pues para limpiar las papilas gustativas. Por lo tanto, nuestros maridajes tenían que cumplir la capacidad de refrescar, sobre todo pensando en que al final el cliente viene a disfrutar. El cliente normalmente no es sommelier como nosotros y crearle una sensación de agobio a través de los sabores puede ser casi contraproducente. Por lo tanto, era otro de los pilares que teníamos que incluir. Mientras tengamos esos 3 pilares, cualquier maridaje puede llevarse a cabo. Eso me da ventajas a nivel de que yo intento no funcionar con esas tablas de maridajes en las cuales encuentras ingredientes y estilos y puntitos, porque puede funcionar con todo y no funcionar con nada, ¿no? Al final luego el chef cambia una salsa, le pone otros ingredientes y aquel maridaje que tenías previsto con una bebida se te enciende el chip y piensas, esto tiene que ir de otra manera, tengo otra cerveza o otro vino con lo que tiene que funcionar, pues yo creo que va por ahí, ¿no? Para mí son 3 pilares que tiene que cumplir cualquiera de nuestros maridajes y a partir de ahí es cuando salen a sala. Lo importante es ese diálogo con el chef, ese diálogo que pueda generar, que pueda ayudar y que pueda complementar, porque si no siempre te encontrarás algo. La cantidad, la dosis, tú juegas, te lo planteas también en la longitud del menú, te planteas la dosis, porque yo no sé la tolerancia que tiene el comensal a un volumen de cerveza, ¿no? Pero aquella capacidad también de saturar que tiene. Mira, ¿Cómo más lo o menos gestionas aquí? nosotros calculamos una botella de cerveza, al tener 33 centilitros, me suele ser múltiple de 2 personas o de 3. En 3 personas tocas a unos 11 centilitros por cabeza, lo cual es una dosis razonable para hacer un maridaje.
En el caso de que sea una botella para compartir para 2 personas, en un menú como el del restaurante, donde nosotros trabajamos 5 platos con 5 cervezas, por persona has tomado 2 cervezas y media. No es una barbaridad. Sí que es cierto, y me di cuenta hace ya unos cuantos menús de degustación, que el grado de alcohol de las cervezas que yo elija para el menú tiene que ser correcto también, sumándolos todos. O sea, si yo escojo desde el inicio cervezas de 8 grados y medio de alcohol, pues quizás la satisfacción del cliente no influye por los maridajes, sino porque acaba borracho. Claro. Al final es como cuando haces un maridaje de vinos generosos. Llega un momento que si no estás muy acostumbrado, sales de allí o te quedas simplemente dormido. Y Pero la, sabes contento, sabes sabes contento. contento, sabes feliz, que es parte de la gestión. La cristalería, veía que estaba por aquí nuestro amigo Luis Gras de Riedel. La Sí. cristalería, cómo la gestionas? ¿Cómo juegas? Bueno, pues para el restaurante sí que es cierto que en todo el tema de vinos, Lluís ha sido una gran ayuda y todo lo que trabajamos es Riedel en el concepto, como digo, vitivinícola, tanto en la maquinaria como todo lo que tenemos en infraestructura. Pero para el tema de las cervezas, tengo un tipo de copa que técnicamente es una copa específica para las cervezas, que es esta copa en la que yo estoy bebiendo. A ver si os la puedo enseñar. Sí, Esto de aquí. Esto se llama copa Tecu y es un tipo de copa que técnicamente engloba muchos estilos de copa distintos de cerveza dentro de un solo formato. Pensar que si nosotros trabajamos con tanta variedad de cervezas en un restaurante, me sale mucho más a cuenta tener un formato de copa y hacer una logística bastante más sencilla. Cuesta, como a todos nos cuesta a veces, pues tener que un personal formado y tener cuidado con todo lo que llevamos y ya a veces es complicado para según quién cambiar las copas de vino según el vino que están tomando, pues imagínate si a eso le sumamos pues ciento y pico de estilos de cerveza, ¿no? Con toda su cristalería. Yo es cierto que tengo, por ejemplo, por aquí por casa tengo otras copas que me pueden ayudar pues en algún otro estilo de cata, pero en la que suelo tomar es en este tipo de copa, en la copa Tecu, porque es la que más me facilita el proceso. Pensar que es una copa que si se puede apreciar más o menos, tiene tanto la tulipa como concentración aromática, una buena superficie, es un poco triangular si la veis, bien, sí. pues este estilo de copa para mí es el más universal y te puede ir bastante bien si estás empezando y necesitas una única cristalería, con esto vas bastante apañado. Aquí rompemos la mentalidad clásica de las típicas cervecerías que tenías copa por referencia, aparte bien serigrafiada, bien marcada y de formas totalmente distintas. ¿Tanta importancia tiene la copa o era un factor de marketing para muchas cerveceras? Bueno, yo creo que de inicio pudo ser un factor de marketing y que a día de hoy, a partir de clases y a partir de conocimientos técnicos, se ha aprendido conceptos nuevos que ayudan a hacer un tipo de copa nueva, aunque luego le pongas la serigrafía de la marca, aunque luego le pongas lo que le tengas que poner. Pero al final es un valor añadido, ¿no? Tú bien lo sabes que en el mundo de los cavas un tipo de copa a otra te influencia muchísimo a nivel de lo que estás bebiendo, de las maduraciones que tienes, cómo notas la burbuja en boca. Esto llevado al mundo de las cervezas, hemos de pensar exactamente lo mismo. No podemos tratar todas las cervezas iguales. En este caso sí que tenemos una copa que es bastante universal. Como digo, yo trabajo en un restaurante y la logística también es importante y está claro que podría tener muchísimos copas distintas para cada vaso, pues no, para cada cerveza, pero la realidad de un restaurante es que cuando tienes lleno corres y no todo es tan fácil, ¿no? Ni le puedo decir al de la pica que a partir de ahora tiene que controlarme cada cristalería de una manera distinta. Pero sí que es cierto que es una labor que hay que potenciar, ¿no? La del tema de la cristalería es súper importante. Y temperaturas de servicio, que es otro de los argumentos o de las leyendas que siempre ha tenido el mundo de la cerveza, ¿no? Cuando viajes a otros países te desmontan todos los esquemas con lo que estás acostumbrado a consumir aquí, ¿no? Total. Mira, yo creo que si nos están escuchando sumillés, encontrarán, por supuesto, el referente en el mundo del vino, ¿no? El mundo del vino sabemos vinos que puedes tomar a una temperatura y a otra, y mismo en los restaurantes, los que son consumidores simplemente de vino, al ir a un restaurante, el vino blanco te lo traen en cubitera y el tinto te lo traen en una temperatura de bodega. En el caso de las cervezas pasa exactamente lo mismo. Encontramos diferentes temperaturas. En el caso de las cervezas sí que es cierto que no estamos acostumbrados a variar tanto la temperatura y quizás el margen de temperaturas puede ser más corto. Pero yo siempre intento proponer
un pequeño juego de colores para que la gente se haga la idea de esa temperatura de servicio de las cervezas. Vamos a poner el caso de, como referente del vino blanco, un color suave, un color ligero, pues un vino que viene en cubitera. Por lo tanto, una cerveza ligera de color vamos a servirla más fría. Una cerveza subida de color, un vino tinto que viene de temperatura de bodega, pues una cerveza que se sirve de temperatura o que puede servirse a una temperatura más elevada. Cuando digo elevada, puedo decirte sobre unos 8, 10 grados de temperatura. Entonces, como digo, ahí los márgenes son cortos. Cuando digo fría, puedo hablarte de unos 4 grados de temperatura y estaríamos en un estilo de cerveza pues bien servido para la temperatura que le toca. También es cierto que una de las cosas que influyen mucho es el paladar del que lo toma y que la sensación sea agradable. Y al final quien manda es el cliente. Sí que hay que evitar, por supuesto, vasos congelados, sí que hay que evitar estos choques de temperatura, igual que los evitaríamos en otras bebidas, pero por respeto al producto. Independientemente, estilos de cerveza, por ejemplo, como el que yo estoy tomando, un estilo de cerveza, yo no me lo voy a poder tomar de un sorbo. Por lo tanto, si está servida a una temperatura, vamos a poner el caso que esta cerveza debería estar servida a 8,5 grados de temperatura, si yo me lo he servido a 5, voy a ser capaz de tomármela de un sorbo. Suerte que no bebías de un sorbo, porque la dosis que tenías en la copa era la mínima. A ti como te gusta dosis de domingo, una copa cargadita. Lo de la copa helada que decías es algo interesante, ¿no? Porque luego, a partir de mañana, ya podremos salir a las terrazas, podremos salir a disfrutar y apoyar a la hostelería. Y todos cuando veamos aquellos tiradores que también corresponden y es lo que le da el gran volumen al mundo de la cerveza, cuando vemos aquellos tiradores que sudan tan bonitos, que tienes aquellas copas frías, vamos directamente a ponme una caña, ponme un zurito bien frío que lo quiero disfrutar, ¿no? Supongo que esta es la visión que tiene el gran consumidor del vino. No sé si sería o de la cerveza, perdón, lo que entendería como el vino industrial, ¿no? Como aquellos vinos de grandes bodegas que acaba siendo la base de la pirámide y que a partir de aquí tienes un crecimiento. ¿Qué crees que tendría que hacer el mundo de la cerveza para dar ese salto? Porque tenemos unas gestiones de la base como muy anclada, como de las bebidas más consumidas, pero con una visión muy genérica, ¿no? Donde cada provincia se hace muy suya su cerveza, su marca, pero que no hay esa voluntad. No hay esa voluntad de seguir queriendo aprender. Igual que en el vino, cuando te inicias, cuando descubres, siempre quieres aprender. ¿Por qué crees que el consumidor en el mundo de la cerveza queda estancado? En cualquier caso, el mundo de las cervezas, a día de hoy, aunque tenemos ya una gran cultura cervecera, sigue siendo un mundo joven, ¿no? Estamos aprendiendo. Yo creo que el mundo de las cervezas debe fijarse en su hermano mayor y en este caso pongo como referencia el mundo del vino. Para nosotros debe ser pues un objetivo, por ejemplo, en el tema de las cervezas, acercarnos a la hostelería, no desde el punto de vista, desde el lugar de venta, sino, como digo, pues desde la unión, desde el concepto de maridajes, del crear eventos, de que piensa que cualquier cliente no está en un restaurante sin pensar en tener una botella de vino en mesa, ¿no? Pero puede pasar sin tomar una cerveza de aperitivo. Bien, pues hay que crear ese juego. Como bien decías, esos grifos helados al final son técnicas de marketing que utilizan las grandes compañías para que cuando entres a un bar pienses en tomarte una cerveza. Pero a otros niveles también la cerveza tiene que apostar por los prescriptores, ¿no? Cursos como el que damos, por ejemplo, en San Ignasi, pues un curso donde se forma en un apartado, pues falta esa información en muchos más cursos. No podemos permitirnos el lujo, desde el sector de las cervezas, de que haya una desinformación de las mismas. Por lo tanto, es importante que en las escuelas de hostelería se forme al alumnado con unos conocimientos correctos de los estilos que hay de cerveza, por qué hay tanta variedad, y a partir de ahí, después de plantar esa semilla, dejarles correr. Luego cada uno tomará la decisión que tome y trabajará en el restaurante la cerveza que quiera trabajar. Pero hay que crear una cultura, una base sólida, porque a día de hoy, si tú preguntas a un cliente cuál es la cerveza que más consume y se lo preguntas al cliente de al lado, posiblemente las dos personas tomen la misma cerveza. Pero si luego les preguntas qué les cambiaría a esa cerveza para que les gustase más, cada uno de ellos te cambiará cosas distintas. Y uno la querrá más amarga, mientras que el otro la querrá más tostada. Por lo tanto, no están tomando su cerveza ideal, pero están tomando la misma cerveza. Falta
esa cultura de los locales de poder tener una variedad. Es una cerveza de comodidad. Yo creo que las provincias y aquí las marcas han hecho una labor muy potente. Es una cerveza de proximidad, de verla tan repetida, por eso te decía antes, ¿no? En cada provincia tiene su defensor. Nosotros dentro del grupo de amigos tienes gente que es tremendamente talibán y defensora pues de un estilo de estas cervezas de gran consumo, ¿no? Entonces al final buscas esa parte refrescante, esa parte hidratante, ¿por qué no esa parte también del alcohol que te da una cierta felicidad? Y Claro. buscas algo más casi como un refresco que no como un producto mucho más serio, ¿no? Mira, gente que me conoce y me habrá oído explicarlo muchísimas veces, y es que cada cerveza, cada bebida tiene que tener su lugar. Y está claro que cuando vamos a un restaurante, quizás al buscar esa calidad, pues buscamos un estilo de cervezas distintos. Pero si yo he quedado, por ejemplo, con mis amigos para ir a dar una vuelta y lo que me apetece es el colegueo, quizás esta cerveza que me estoy tomando yo ahora reclama demasiada atención y no me apetece tomarme esto. Y me apetece tomarme una lager más ligera, quizás como dices, pues de una marca más industrial, porque al final eso es lo que me apetece. Como al que le apetezca una clara, es perfecto. Te hace el domingo, hace calor, salgo con los niños a pasear y me apetece tomarme eso. ¿Por qué no? Yo creo que es la mar de válido poder entender el concepto técnico y luego el concepto hedónico. Perdón, he venido a disfrutar, por lo tanto, no me apetece involucrarme en una cata de cervezas negra como el carbón de 8 grados de alcohol. Y hoy sí he venido a disfrutar y me apetece que me sorprendan con los maridajes en un restaurante. Entonces, sí quiero encontrarme esas cervezas. Creo que es igual de válido los dos pensamientos. El gran concepto, el disfrute máximo. Ahora me estaba fijando en el potencial de tu camiseta, en los imperiales. Sí, Me gustaría aquí marcar un momento para las personas, igual no todo el mundo te conoce, pero para las personas que no conozcáis a Edgar, aparte, como veis, un gran profesional y un gran amante del mundo de la cerveza, tiene otra gran afición, aparte de Star Wars y los soldados, que es el tema de las motos. sí, Eres motero, eres de Harley y eres sí. de gas, de ruido, del placer hedonista. ¿Qué bebéis? ¿Qué beben los moteros cuando llegan después de un paseo descargando y generando esas emociones? Hasta el agua de los floreros. Siempre se ha atribuido, el mundo de la moto, no sé por qué, no te los imaginas con una copa de vino. En cualquier No, escenario no imaginas a un motero, sobre todo de Harley, con aquellas Harleys customizadas, dando un paseo, llegando a un bar y pidiendo una copa de vino, una botella, ¿no? Siempre la cerveza es como algo muy, muy marcado. sí, creo que Tampoco los me ves, pega bastante, ¿no? Ser motero y ser cervecero. Creo que son dos cosas que van unidas. No, la porque verdad es que dentro de esa cultura, como digo, es cuestión de la persona que sale por disfrute, pues al final encontrar esa bebida que te hace disfrutar en ese momento concreto, ¿no? Y como digo, pues lo veo muy válido el poder encontrar la bebida idónea a partir de eso. Si tú un domingo lo que te apetece beber es una cerveza más refrescante sin pensar en estilos, pues realmente es lo que te apetece en ese momento. Entonces, cada uno tiene que tener un criterio propio a nivel no solo de lo que le puede apetecer tomar, sino dónde lo toma. Entonces, sí que es cierto que exigir en la hostelería una variedad puede ser muy correcto, pero también hay matizo, ¿no? Si yo he venido a disfrutar, pues esa variedad tiene que englobar estilos que me permitan tomarme cosas más suaves. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que un restaurante tiene que tener variedad de cervezas, no es necesario que tenga 150 referencias como nosotros. Con tener 10 referencias va más que sobrado. Y dentro de las 10 referencias no tienen que ser 10 cervezas así. Pueden ser de 10 estilos distintos con los que satisfacer las necesidades de cualquier cliente. genial. La parte de cata, también vemos la publicidad de estas grandes cerveceras que se han fijado en el sector del vino, que incluso han materializado la copa de vino, y yo no sé si es a nivel sarcástico, pero describen de una forma que hace que el propio sector se replantee si está actuando bien o no, la forma de comunicar. Yo no sé si están copiando, están haciendo una apología o un chiste de cómo comunica el sector del vino o realmente camina el mundo de la cerveza hacia aquí. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo cuando doy sesiones de sumillería, una de las plantillas del PowerPoint precisamente habla
de a qué sector vas a comunicar lo que quieres comunicar. Entonces, cuando haces notas de cata para una cervecería, propiamente para una fábrica de cervezas, pues aportas un conocimiento técnico. Y cuando haces notas de cata para el público, tienes que aportar un conocimiento, vamos a decir algo como tangible, un conocimiento en el que la gente pueda entender lo que le estás queriendo decir. Por ejemplo, eso lo ponemos en práctica en el restaurante. Cuando yo describo una cerveza, intento no describir todos los aromas, sino generalizar un poco y que el cliente pueda descubrir, porque al final no son técnicos del sector, tienen que poder encontrar esos aromas. Cuando haces notas de cata demasiado poéticas y con aromas demasiado extraños, quizás el cliente piensa que nunca va a llegar a ese nivel y por lo tanto desecha la idea de poder encontrar alguna cosa dentro de aquella copa. Por lo tanto, hay que comunicar de una manera real y de una manera palpable. También es cierto que he encontrado etiquetas de cerveza que dicen de todo. Desde maridajes, por ejemplo, recuerdo una cerveza, no diré marcas, pero que en maridajes ponía: esta cerveza puede combinar bien con pasta, pescado, carnes rojas, carnes blancas, Con pizzas, todo, vaya. con todo. Y mi duda era si para ahorrarse la etiqueta pusieses con lo que no combina, ¿no te ahorrarías un espacio? Entonces, la realidad es que lo que hay que comunicar son conceptos claros. Yo cuando hago, por ejemplo, propuestas de maridaje, intento proponer estilos de gastronomía. Esta cerveza va bien con picantes. ¿Cómo consigas tú el picante? Es tu problema. Si te apetece pescado, pescado, carne, carne. Es una cerveza que va bien con picantes. Entonces, creo que se puede ser un poquito más amplio en este concepto para que el cliente en sus casas también pueda llegar a hacer estos maridajes. Ayer justo en una entrevista lo que estaba diciendo era esto: el maridaje no es una cosa solo de restaurantes. Está a nuestro alcance y en nuestras casas. Y tenemos que aprender a utilizarlo pues para disfrutar. ¿La cerveza marida con todo? Sí, yo no he encontrado un ingrediente que dijese esto es inmaridable. No, no me he encontrado nunca un problema. Sí que es cierto que hay cosas que me pueden costar más de maridar o que tengo que seleccionar mejor una cerveza. Por ejemplo, te pongo el caso de, me pasa con las sopas, con los líquidos. Cuando me proponen un plato líquido, me cuesta más de maridarlo que no a lo mejor un plato sólido. No sé si por las texturas tiene algo que ver, no sé si es por el tiempo que perdura el sabor en la boca, pero sí que es cierto que me cuesta a veces un poco más de maridar. No he encontrado nunca un ingrediente que se me resista. Por ejemplo, el caso del huevo, un huevo que hacemos en el restaurante a baja temperatura, encontré de una manera súper fácil el maridaje con cervezas de trigo, de estilo alemán. Me pareció un complemento idóneo y lo suelo tener muchas veces en el restaurante porque gusta muchísimo. Vamos a hacer un pequeño recorrido para poner en antecedentes de cómo sería un maridaje estándar de cervezas en Racó d'Ansés. Arrancarías, vas haciendo dientes de sierra, avanzas en una curva ascendente. ¿Cómo plantearías? Y si quieres hacer el concepto de tipo de cerveza y platos, estaría muy bien transportarnos. Es domingo, de aquí 2 días ya estaremos abiertos los restaurantes y saldremos en tromba para Ya podéis hacer llenarlos. reservas. Ya se Ya puede podéis. reservar. Bien, nosotros cuando iniciamos todo el proceso de elaboración de los maridajes, lo primero es sentarnos con el chef a decidir qué cervezas van a aparecer en el menú. Entonces, a partir de la selección de cervezas, ocurre lo siguiente, y es que decidimos que las cervezas tienen que ser de estilos distintos, de fábricas distintas y buscando que sean elaboraciones bastante diversas. El concepto de variedad, variedad y variedad, para que el cliente lo encuentre en mesa y no haga un recorrido. Vamos a poner el caso de que si te pongo en un menú 4 cervezas belgas y una alemana, pues que no pienses que solo los belgas saben hacer cerveza, sino que encuentres pues diferentes países. A veces hacemos alguna colaboración con alguna cervecería y plasmamos todas las de una marca, pero no suele ser la norma general. Entonces, lo primero es esa selección. A partir de ahí nos organizamos pensando en qué queremos conseguir con cada uno de los maridajes. Solemos hacer maridajes que van en orden ascendente a nivel de sabores y por lo tanto las cervezas más suaves y los platos más ligeros van de inicio y las cervezas más potentes después. Esto surge a través, pues, como he dicho antes, de pensar que el cliente no tiene que ser experto en la labor y para generar pues, esa seguridad del disfrute intento que sean maridajes fáciles de entender, que no digo complicados de hacer, que no digo complicados de explicar, sino que sean fáciles de entender y que a partir de ahí pues se cree ese juego. Intentamos que sea también un maridaje muy interactivo, que la gente pueda preguntar.
Sí que es cierto que a nivel de lo que es un restaurante, y los que trabajamos en hostelería y lo estén viendo lo sabrán, un restaurante en medio de un servicio puede ser algo caótico y tienes que estar por varias mesas. Pero en un menú maridajes debemos dedicarle un tiempo al cliente para que tenga dudas. Y sobre todo, pues una de las ventajas que me ha dado la cerveza en este caso es que la gente se atreve a preguntar. Es cierto que con el mundo del vino cada día me preguntan más, pero yo recuerdo cuando empecé en esto que la gente era muy reacia a preguntar según qué conceptos en el mundo del vino. Y daban por hecho pues que las uvas eran de un color, o daban por hecho que los aromas que iban a encontrar en ese vino iban a ser estos, igual que daban por hecho el tinto con las carnes y el blanco con los pescados, ¿no? Y en el caso de las cervezas, la gente tiene más tendencia a preguntar. Por eso creo que hay que dedicarle tiempo a asesorar bien. A partir de ahí, los maridajes, pues intentamos que los maridajes más sorprendentes siempre se suelen centrar en los postres, básicamente porque es donde la gente no se lo espera. La gente espera que con un menú de 4 platos o de 5 platos, con el postre, los maridajes vayan desde el primer plato hasta las carnes, y el momento del postre es ese chip que corta y la gente suele preguntar, ostras, ¿aquí también ponéis cerveza? Pues sí, también ponemos cerveza con los postres. ¿Qué tipo de cerveza sueles utilizar en los postres? Bueno, dependiendo del tipo de postre, hay varios estilos de cerveza que nos pueden venir bien. Si, por ejemplo, utilizamos ahora que viene el verano y tenemos fruta natural, fruta fresca, hay estilos de cerveza muy florales como las New England IPA, lo conocido como NEIPA. Son estilos de cerveza que pueden venir muy bien para hacer una repostería más refrescante. O, por ejemplo, lo que me estoy tomando yo ahora, que esto tiene un toque de café espectacular, pues para esos postres de chocolate, potentes, grasos. Intentamos diferenciar varios conceptos dentro de la repostería para asumir que hay estilos de cerveza que pueden dedicarse a diferentes tipos de postres. Edgar, tomando, no. Yo te veo la copa y prácticamente igual que cuando arrancaste. Yo no sé, me estoy sintiendo complejo porque la voy rellenando todo el rato. Yo No, estoy con una burbuja vasca, estoy con una burbuja de chacolí. no te Una tienes bur... que sentir con complejidad, te tienes que sentir culpable porque preguntas mucho y no me dejas beber. Bebe, aprovecha. Nosotros tenemos una tradición desde que arrancamos estos directos que es para liberarnos un poco de la tensión de hacer preguntas malévolas, y siempre el invitado anterior nos deja una pregunta para el siguiente, con lo que te estoy adelantando que nos tendrás que dejar una pregunta para el invitado que tendremos esta tarde con Ismael a las 8:30, Venga. que siempre está vinculado o al sector de la enología o al sector de la viticultura o al sector de la gastronomía. Parece que la pregunta que nos dejó ayer nuestro amigo Alex, del Celler de Can Roca, supiese que podía venir para ti, ¿no? Porque él nos hablaba de la creatividad que existe en el mundo de la gastronomía, sobre todo muy centrado en la cocina, y nos preguntaba que qué podíamos hacer en sala, pensando en la sumillería, para ser más creativos y a la vez poder acercarnos a un grupo de consumidores de gente más joven. Era una pregunta muy adecuada, muy interesante, porque era acercar esa creatividad gastronómica a la sala, ¿no? Tú juegas aquí con esta línea, con lo cual parece que la pregunta fuese ideal. Sí, parece que está contestada casi desde el inicio, ¿no? A ver, Sí. Por eso te la yo lanzo ahora, porque digo, estamos entrando y podría ser algo que puedes acabar contestando, por eso te la digo ahora y también te adelanto que ya te vayas a pensar una pregunta para la sesión de la noche. le doy vueltas, le doy vueltas. A ver, sí que es cierto que nosotros en el restaurante, si yo tuviese que poner un rango de edad al consumidor que viene por la propuesta directamente maridaje de cervezas, sí que es cierto que la franja de edad es más joven. Te sorprendería encontrar gente más mayor que está dispuesta a encontrar ese disfrute de la gastronomía. Pero de la misma manera también te digo que el que más se sorprende precisamente es el más mayor, porque está más acostumbrado al panorama vitivinícola y de alguna manera encontrarse los maridajes con cerveza pues les sorprende, cosa que el público joven ahí no encuentra la sorpresa. Encuentra la sorpresa quizás cuando ve que hay motivos técnicos detrás de los maridajes. Creo que gran parte de la hostelería ya se ha centrado, sobre todo restaurantes de alto nivel, en buscar ciencia en conjunto con la gastronomía. Y creo que nosotros, por ejemplo, desde el sector cervecero, tenemos una gran faena ya recorrida y simplemente hay que coger libros y leerlos, cosa que antiguamente era imposible porque no estaban creados y tenías
que buscar esa información. Y desde el mundo de las cervezas, por ejemplo, yo me he dado cuenta que juntarlo a la experiencia, a las emociones, desde el punto de vista, pues, como decíamos antes, ¿no? De disfrute y desde el control de lo que pasa cuando entra un cliente en el restaurante, a la gente más joven es lo que les sorprende, ¿no? Ver tecnicismo detrás de algo como cocinar y comer y beber, ¿no? Que parecen como conceptos más llanos. Genial. Y a nuestros compañeros sumilleres que se están planteando, que están viendo esa posibilidad, ¿en qué lugar del menú, que no quieren hacer igual de entrada todo un menú gastronómico con cerveza, pero sí incorporarla, que ya están jugando con hidromieles, que están jugando con algún otro tipo de destilado, de licor? ¿Cuándo crees que podríamos incorporar esa cerveza? ¿De arranque, que sería lo habitual, o en qué momento del menú crees que se podría acercar a la mesa? Bueno, yo considerando que la mayoría de sommeliers estarán tan locos como lo estamos los demás, Es algo, es el nexo común, ya lo sabes. Si no, sí, no puedes ser, no puedes dedicarte a mucho esto. alcohol de por medio, es lo que nos pasa. Realmente utilizar, por ejemplo, como digo, una cerveza para maridar con un postre, con ese prepostre, quizás en un menú de un restaurante, puede ser una idea muy interesante para romper muchos esquemas. Como digo, es el momento de inflexión más grande de nuestro menú, el llegar a los postres. La gente a día de hoy ya asume que con una carne va a poder tomar una cerveza, que con un pescado la va a poder tomar, que con el aperitivo está clarísimo que la va a poder tomar. Si quieres sorprender, no lo vayas a hacer con el aperitivo, no tiene ningún sentido. Quizás arriesgarte a ponerla con un postre y defender que eso queda bien puede ser mucho más beneficioso, sobre todo que eso, ¿no? Cuando la gente lo prueba, ve que es real, que lo está disfrutando, entonces puede ser mucho más agradable. Es más, esto mismo parece un oloroso, de verdad, ¿eh? O sea, tanto las notas de madera como todo lo que me está pareciendo aquí, estoy pensando más bien en tomarme un oloroso que no una cerveza. Por lo tanto, el poder acompañar esto con un postre me parece realmente fácil. Y nos preguntaba nuestra compañera Marta que qué opinión tiene de las cervezas sin gluten, si se pueden incorporar, si es tendencia, se puede incorporar dentro de un menú de degustación. Mira, justo dejé un proyecto a medias en el que íbamos a dedicar un mes entero en el restaurante a hacer el menú degustación completamente sin gluten, con maridaje de cervezas y obviamente las cervezas sin gluten. Es más, la sesión que teníamos preparada para este año en una feria de cervezas que es Barcelona Beer Festival, toda la sesión que llevábamos era para celíacos, era sin gluten, con las cervezas escogidas directamente para esto. Entonces, el gluten, cuando se lo extraes a una cerveza, realmente no modifica el sabor de la misma. Pensar que para extraer el gluten, si no recuerdo mal desde el punto de elaboración, si hay algún elaborador por ahí que nos eche las manos a la cabeza, se le echan unas enzimas que creo que vienen del soja, de la soja, y al añadirlas precipita el gluten y a partir de ahí lo que hay que hacer es llevar la cerveza al laboratorio para que te confirmen que es sin gluten. Realmente no modifica el sabor de la misma. Entonces, tener un sector por ejemplo, nosotros en el restaurante manejamos unas 6 o 7 cervezas sin gluten y si una persona celíaca quiere hacer el menú, lo modificamos sin ningún problema. Ya no entramos, ¿no?, en cervezas sin alcohol. No, no, en cerveza de verdad. No, también tengo una cerveza sin alcohol con base de trigo, precisamente para que sea mucho más sabrosa. Pero bueno, sí que es cierto que quizás, pues, si te apetece tomarte una cerveza, el hecho de que haya una pequeña base de alcohol, como digo, si tienes variedad, no tiene por qué ser la cerveza de 8 grados y medio y puede ser una de 4 perfectamente, de 4 grados de alcohol y no influye tanto. Pero bueno, 8,5 tampoco tenemos demasiado problema porque lo toleramos perfecto. Comparado a los vinos que estamos acostumbrados, no hay ningún problema. Yo no sé si has pensado ya la pregunta que nos quieres dejar para nuestro invitado de hoy. Bueno, le estaba dando vueltas. No la voy a centrar en la cerveza, sino yo creo en el concepto que me pertoca más a mí, que es cuál es el maridaje más difícil que te has encontrado. O sea, el tener que proponer un maridaje y la situación más difícil que te has encontrado con los maridajes. Como proponiendo o como comensal, porque no sabemos O como comenzar. si será elaborador o será sumiller, con lo cual puede ser muy interesante. Si es elaborador puede ser muy interesante por la forma de presentar sus vinos y yo Ujú. juego con ventaja porque sé quién es y creo que le vendrá fantástico porque Bien. es un rara avis en su zona, con lo cual nos vendrá muy bien.
Y ahora te devuelvo. Yo después de tantos días que tenemos aquí charlas con gallegos, se te queda un poco de ese punto gallego. Para ti, ¿cuál sería el maridaje más difícil que te has encontrado? Yo para Porque el mí, maridaje más difícil, y aquí Dani hace una aportación que es muy buena, no es solo el producto, no es solo el plato, sino muchas veces el maridaje puede ser el comensal. sí. Y puedes encontrarte un comensal que te lo haga muy, muy difícil. Iba un poco por ahí. Yo, sobre todo, los maridajes más difíciles me los encuentro con mesas de clientes que vienen por trabajo al restaurante. Gente que, bueno, dadas las características del restaurante, como otros muchos restaurantes, la gente viene, pues, por un lado a disfrutar y otros de ellos vienen a cerrar negocios. Entonces, cuando vienes a cerrar un negocio y escoges un menú degustación de maridaje de cervezas en Racó d'Ansés, a mí me surge la duda de si realmente tenías que haber escogido eso. Porque es un tipo de menú donde yo interrumpo mucho a la mesa, donde entro, explico, cuento y quizás no dejo que la mesa mantenga otra conversación que no sea la de las cervezas de las que estamos tratando. Y quizás en ese caso lo más difícil que me he encontrado es con el cliente que no viene a disfrutar, sino que viene a ingerir bueno, esa es la parte que no solo me cuesta más, sino que también me preocupa, ¿no? Yo Y creo tú que que los eres y tú que restaurantes... eres un tipo de carácter, ahí la gestión tiene que ser difícil. Nunca he pegado a nadie, ¿eh? Nunca he pegado a nadie en el restaurante. ¿Rectificas? Cuando te das cuenta que te has equivocado, ¿rectificas? Bueno, ¿Abandonas el maridaje de cervezas y vuelves a un maridaje clásico de vino o les dejas una botella que la seleccione en la carta y te olvidas de la mesa? bueno, si yo veo que la mesa no va a entrar desde el principio, ya veo un ambiente que no es el óptimo, a veces hago propuestas. Bueno, les cuento el menú, tiene unas interrupciones, ya les explico de qué va. A partir de lo que me contestan y de cómo me lo contestan, ya sabes que desde la hostelería somos muy psicólogos en ese aspecto y sabes interpretar muy bien lo que te está diciendo un cliente. Quizás no les propongo cambiar el menú porque al final la decisión de hacer el menú ha sido de ellos, pero sí que es cierto que puedo hacer explicaciones más cortas, más rápidas, intentar interrumpir menos la mesa, siempre y cuando pues no haya preguntas. A veces el cliente pregunta y a partir de ahí tú ya te enganchas en una conversación, pero si tú ya ves desde inicio que la mesa está por otros temas, quizás acortar las explicaciones, hacerlas fáciles, intento no interrumpir demasiado. Sí que rectificamos de inicio, pero no les propongo el cambiar de menú porque obviamente lo han escogido ellos. No, me parecería un poco también feo decirle, oiga, creo que lo que ha escogido no está bien porque la situación no lo merece, ¿no? Entonces, sería un poco raro entrar en esa conversación. Porque tu maridaje de cervezas es compatible con el vino. O Sí, sea, sí. tendría su hermano, cada plato tiene su hermano vinícolamente hablando. A veces lo que incluso me ha pasado en mesas grandes, a ver, en mesas pequeñas no suelo hacerlo porque una mesa de dos personas no puede estar una persona haciendo menú de cervezas y el otro menú con vinos, ¿no? Porque me supone un problema a nivel logístico y de la apertura de la propia botella. Pero sí que en mesas grandes, con grupos de 10, 12 personas, siempre puede venir alguien que no quiera la cerveza. Si se le intenta proponer que si las quiere probar siempre va a tener un pequeño vaso para probarlas y se le sirven, pero al mismo tiempo se le hace el maridaje con los vinos. Entonces, se le explica de la misma manera, se pone el mismo plato en mesa, pero con su compañero vitivinícola y se le hace la misma explicación para que pueda disfrutarlo igual. Edgar, nos quedan menos de 2 minutos. Ismael, que lo puedo decir que es un pedazo cabrón, porque me dice que luego los minutos me los quedo yo, con lo que te los regalo. Planteanos la pregunta ya la planteaste, con lo cual esos 2 minutos son todo tuyos. Yo me despido diciendo feliz Día de la Madre, feliz y agradecerte todo el rato compartido y ahora sí, todo para ti, que si no luego me pegas la bronca. No, que va, que va. Yo agradecido, Tony, de que me hayas llamado para esto. Me lo paso genial. O sea, es un placer poder estar aquí con vosotros y compartir un ratito hablando del sector de las cervezas. Y bueno, que espero que los sommeliers que nos estén viendo, pues que dediquen un pequeño paso, ¿no? A pensar en si quizás les puede apetecer incorporar una cerveza, pensar un poco más allá y sobre todo, bueno, si no se atreven a probarlo en el restaurante, que lo piensen para ellos en casa, que vayan probando y que a partir de ahí, cuando les surjan dudas, si necesitan cualquier cosa, siempre estamos aquí para solucionar la papeleta. Pues muchísimas gracias. Gas a fondo. Que la fuerza nos Salud. acompañe para cuando salgamos de esto. Salud y birra, como dirías. Muchas gracias. Gracias. Chao.